la Argentina. Maxi Sardi, paro de la CGT con algunas repercusiones de distintas personalidades o referencias políticas que hablaron del tema. Sí, hoy teníamos temprano aquí en La Nación a Aguiar, representante de ATE, uno de los gremios más cruzados con el gobierno porque por supuesto ha sido víctima de la motosierra en el Estado. Más de 45.000 puestos se han recortado en distintos estamentos, lo que es un triunfo para el gobierno y por supuesto una afrenta enorme para este sindicato, que era uno de los más beneficiados, ¿no?, en tiempos de Alberto Fernández. Los de ATE, en general los gremios asociados al Estado eran los pocos que le ganaban a la inflación y entonces, por supuesto, no había ningún tipo de reclamo. Esto se daba hoy a la mañana justamente con Aguiar en esa discusión. Yo creo que esta medida de fuerza muestra con claridad que hay un malestar social generalizado en todo el país y que se da justo en un momento en el que cae el apoyo al presidente. Yo he visto colegas suyos que han repetido como loros desde hace un año, no sé qué mediciones que le daban al presidente, no los escucho con el mismo ímpetu y alegría diciendo ahora que la motosierra llegó a la Casa Rosada y que recortó 10 puntos. Me imagino que los trolls libertarios ahora serán del glorioso 42, ya no más del glorioso 50. A mí me entusiasma, permítame, me entusiasma la debilidad del gobierno. A eso iba, claro. Me entusiasma. Bueno, Facundo Moyano, un placer tenerte acá. ¿Cómo andás? Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Muy bien. ¿Hay debilidad del gobierno? Y en el caso de que hubiera, ¿te entusiasma como planteaba Aguiar? Aunque me entusiasmara, no podría plantearlo nunca en términos personales porque estaría debilitando un reclamo que se puede interpretar como legítimo a esta altura, ¿no? Yo creo que los primeros reclamos de la CGT, y de hecho lo dije siendo parte de ese reclamo, merecían una autocrítica muy profunda por parte de los dirigentes, ¿no? En nuestro caso y en mi caso particular, tuve una posición muy fuerte en contra de las políticas de Alberto Fernández y en ese momento también del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Tal es así que hicimos 9 medidas de fuerza y en la 9ª nos pidieron la quita de la personería gremial. Ahora, que un dirigente sindical hable de que se ponga contento porque a un gobierno le va mal y lo disfrute placenteramente es un tema muy del dirigente sindical. Me parece que acá lo que tenemos que reflejar es que hay sí un malestar de los trabajadores y que en este caso, por lo menos lo que observo yo, no es un paro con culpa ni digitado políticamente, por lo menos desde nuestra parte. Yo vengo de un reclamo de hace una semana que tenemos, o sea, no es que estamos parando, nos obligaron a parar porque sacaron un privado de una concesión vial y dejaron a 500 trabajadores en la calle, sin siquiera indemnización. Llamativo para un gobierno que supuestamente iba a promover la inversión de privados, ¿no? Y justamente hicieron cargo de esta concesión a Vialidad Nacional, una institución que claramente no hace falta detallar los casos que tiene de corrupción y demás, bueno, coronados por ese famoso convento con los bolsos con 9 millones de dólares. Pero más allá de eso, yo creo que, como bien decían ustedes, hay una morfología bastante rara de la masa salarial, ¿no? Sí. Hay trabajadores que están en el sector privado, que son 100.000 menos que el año pasado. Estos son datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Hay trabajadores que, por las modificaciones que se hicieron en el monotributo social, que están en relación de dependencia, pero que son 300.000 menos, y si se cuentan otros, tal vez menos. Pero también hay un fenómeno que hay que reconocer y que los dirigentes sindicales debemos hacer, si bien yo todavía no tengo la titularidad. A ver, si te entiendo, vos decís que en general hay menos gente en blanco. Hay menos gente en blanco. Sigue expulsando gente. Y hay menos gente también precarizada. Hay más trabajo precarizado, pero inclusive es menos la cantidad de gente que demanda trabajo. ¿Hace falta una reforma sindical en tal sentido? Es que yo justamente iba a ese punto y después voy al punto de la democracia sindical, que es un tema que naturalmente salta, sí, porque claro. María Laura Santillán decía, y no son los mismos sindicalistas que en los 90. Y la realidad es que sí son los mismos sindicalistas que en los 90. Y creo que ahí también radica un problema grande. Sí, en algunos gremios hubo una renovación, pero en pocos. Sí, y yo creo que tampoco hay que generalizar porque, a ver, la realidad es que el sindicalista que se prolonga el mandato no está incumpliendo con ningún mandato legal. Mientras tenga la realidad es que hay una demanda social de que pero es necesario más de cambio. 30 años en el puesto. Vos recién mencionabas la UTA. La UTA, a ver, tiene por lo menos 5 seccionales que no le reconoció la elección. Y esto produce que existan gremios que se arman paralelamente, claro, proliferando
la unidad sindical y perjudicando obviamente a los trabajadores. Ahora, la realidad es que hay un fenómeno acá que yo quería resaltar, que debemos reconocer porque mucho se habla de reformas laborales y demás, y la realidad es que la reforma laboral está hecha y de hecho. Y los empleadores que no siempre son privados, es más, yo te diría, los que más emplean al trabajador precario, reemplazando inclusive a trabajadores que están ultra precarizados, que son los trabajadores municipales, son los intendentes. Los intendentes, y te diría la mayoría peronistas. Que sustituyen al trabajador municipal realizando una tarea que muchas veces es del trabajador de la construcción y ponen una cooperativa de trabajo a realizar esa tarea. Eso es precarización laboral. Por eso también me llama la atención cuando muchas veces salen las protestas en contra de las reformas laborales con esos mismos trabajadores movilizados que están totalmente precarizados y que ya sufrieron una reforma laboral de hecho. Y ahí surge la institucionalización de esos trabajadores o de ese colectivo, de ese nuevo sujeto social, transformándose en un sujeto político con representación inclusive política, que no la discuto. Lo que sí discuto es que ese no tiene que ser el modelo laboral. No puede ser ese el modelo laboral que sostengamos. ¿Hoy un paro general condiciona a un gobierno, le mete presión? Yo creo que sí. ¿Sí? En algunos sectores sí. En algunos hay muchos sectores que son fuertes. Yo creo que también hay otra cosa que tenemos que modificar muchos, que es adjudicarle una representatividad a la CGT que no tiene. Entonces muchas veces dicen, muchos de buena manera ponen una expectativa que no hay que poner en la CGT, porque la CGT no tiene capacidad de resolver los problemas laborales, la CGT tiene la posibilidad y muchos sindicatos de reclamar, pero de lo que nos olvidamos siempre, que es lo que ahí es donde digo hay que politizar, pero en el buen sentido, no electoralmente, no disfrutando que al presidente le vaya mal o decir que el presidente se tiene que ir. Si lo pensás, guardátelo. Me parece que esto es consejo para muchos dirigentes sindicales, pero sí atrás de cada reclamo tiene que haber una propuesta. ¿Hay un reclamo legítimo porque hay precarización laboral? Bueno, ¿cuál es el proyecto de reforma laboral o de adecuación laboral del sindicalismo o de los sindicalistas o de los sectores políticos? ¿Cuál es? Ninguno. ¿Cuál es la propuesta porque se eternizan los dirigentes en los sindicatos o en las centrales obreras? Ninguno. Yo presenté un proyecto hace más de 10 años de democracia sindical. Sí. Obviamente fue rechazado. Obviamente lo apliqué. Y obviamente trabajo sobre propuestas concretas para decir, no estoy de acuerdo con esto, pero sí estoy de acuerdo con esto. Me parece que esa es la postura que tiene que tener algún sector del peronismo. Ya no sé ni siquiera diferenciar qué es peronismo, qué es kirchnerismo, pero digamos, ¿y la política pares cuando vos planteas estas cosas, qué te dicen? Porque digo, sos un moyano, digamos, es imposible. Bueno, la ventaja de ser moyano es que llama la atención. Y si querés visibilizar algo, llamar la atención es bueno. Lamentablemente muchas veces se tiene que llamar la atención con conflictos. Yo particularmente prefiero agotar todas las instancias antes de llegar a un conflicto, por más que no esté de acuerdo con un gobierno. Lo que sí me llama la atención hoy es que un gobierno que se autopercibe liberal, libertario, ponga a Vialidad Nacional, un ente totalmente manchado por corrupción, denunciada directamente por los empresarios. Hay una cuestión con el puente a gestionar una concesión Victoria y dejar 500 trabajadores afuera sin indemnización. Por eso va en contra de una concepción liberal o libertaria. Por eso me llama la atención. No es que me pongo contento. Yo estoy acá reclamando y tengo que resolver este problema. A ver, muchos dirigentes sindicales optaron por tomar una postura de oposición y de tirar piedras porque les sirve políticamente eso. Yo no quiero un conflicto porque no me sirve. Le sirve a todos porque digo, incluso digo, Pablo se ha distanciado. Tu papá Hugo está medio con una posición media. Y cerró un acuerdo todos por debajo de la están inflación. tan opositores al... Perdón, Mariana. No, que decía que cerró un acuerdo también por debajo de la inflación. Sí, después con un bono que de alguna manera corregía y podía llegar a equiparar un poco. Pero digo, más allá del número, digo, ¿qué mirada política tienen? Porque entiendo que no todos están ahí, en la vereda enfrente de Milei. Ahí, bueno, haciendo un poco de equilibrio con el tema familiar, creo que ahí lo que marca la diferencia es que hay quienes tenemos responsabilidades de cuidar fuentes de trabajo y no nos sirve ponernos en personaje conflictivo para tener un título de un diario y tenemos que realmente resolver los problemas de los trabajadores. Digamos, esa representación sindical es la que quiero yo. Después hay, por supuesto, muchos dirigentes sindicales que hacen un usufructo personal y dicen disparates y buscan el título y buscan las diferentes cosas. Acá lo que hay que plantear es
un reclamo totalmente legítimo porque hay menos puestos de trabajo en el sector privado, porque hay menos puestos de trabajo en el sector público, naturalmente porque este gobierno avisó y vino a eso, a recortar en el sector público, para mí con un desprecio del Estado que es una posición tan absurda como el desprecio al mercado. De un lado tenemos un polo que desprecia totalmente al empresario, que dice que la inflación es mala, que emitir no es malo, y del otro lado tenemos un sector que desprecia al Estado y dice que no sirve para nada, y que el propio presidente afirma que es un topo de los empresarios dentro del Estado, que me parece que es demasiado abusivo en términos retóricos para tener una posición de jefe de Estado. Sos un jefe de Estado y estás en contra del Estado, es un poco raro. ¿Hay espacio para la moderación, para los matices, para el gris? Porque estás planteando un péndulo entre una posición totalmente antimercado a una totalmente antiestado, con algunas cuestiones que vos mismo destacabas. Esto de, por ejemplo, la precarización laboral a cargo de los propios intendentes, muchos de ellos peronistas. Sí, bueno, esto hay que decirlo, eso no es una posición intermedia, eso es una posición fuerte. Sí. Nosotros estamos con una medida de fuerza hace una semana. La diferencia es que yo no llamo a los medios para decir, estamos acá contra este gobierno. Que nosotros estamos con una medida de fuerza porque necesitamos reincorporar a los trabajadores que están trabajando. Cuando vino este gobierno y nos sentamos con los funcionarios, que muchos ahora tienen miedo de tomar determinadas actitudes porque tienen miedo que los echen, porque ha pasado en este gobierno, tienen miedo de que los echen. Entonces vos hablabas con un secretario de Estado y ahora de repente ya no te contesta más porque ve que hay un conflicto. Ahora la realidad es que nosotros tenemos posiciones duras. Lo que no nos sirve es el papel mediático de hacernos los Che Guevara, porque me parece que eso es algo que a otros dirigentes tal vez sí les sirve, pero los que tenemos responsabilidad de cuidar la fuente de trabajo, tratamos de visibilizar situaciones extremas como esta, como la de pérdida de puestos de trabajo y como por ejemplo la de los jubilados. La de los jubilados es algo inaceptable. Uno ve cuánto está la canasta básica total, cuánto está la canasta básica y cuánto cobra un jubilado, es terriblemente lejano. Es un tercio, pero ¿sabés cuál es el problema del reclamo? Que en el 2022 también era un tercio de la canasta básica total. ¿no? Digo, Facu, y los ahí dirigentes no se movía sindicales, nadie. no me incluyo para nada, no hacían nada. No hacía nada. Facundo, muchísimas gracias, Gracias a ustedes. un placer. Vamos a una de nuestras unidades móviles con Ramiro Fornataro en Liniers. Hola Rama, ¿cómo va todo por ahí? Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, el placer de saludarte. Sí, estamos acá en Rivadavia y te hago una consulta, el tema de la venta, ¿cómo viene? Está un poco bajo hoy día por el paro que hubo en el tren, así que hay que remarla nomás. O sea, el paro no te ayuda en nada. Nada, hay Bueno. que laburar. Muchas gracias, De nada, gracias a ustedes. Seguimos, Juan Pablo, por acá, por José León Dale. Suárez. Fíjate vos la postal, la verdad que hay bastante gente caminando. Una actividad, te diría, de Fíjense, día normal. Los locales que siguen vendiendo. Sí, ahora estamos, fíjense, acá hay una señora que está vendiendo, acá tenés otro local de ropa que también siguen vendiendo. La gente realmente ahora se despertó bastante y fíjate, nos vamos a meter en una casa de ropa que acá tenemos todas las prendas que se te ocurran. Permiso, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos en vivo para Nacional con Juan Pablo Barsky. Mi canal favorito. Bueno, Bien. buenísimo, mira, justo caímos. Dígame, ¿cómo están las ventas? ¿El paro le afecta? Bueno, afecta totalmente. Mm. Hoy está muerto. Sí. Y acá hace 46 años que estamos y casi todos vienen en tren. De Merlo, Morón, Moreno. Así que bueno, hoy está... Un paro, claro, un paro de actividad completa, por lo menos del tren a usted le afecta muchísimo. Sí, sí, porque la mayoría viene en tren, ¿Y usted cómo vino hoy? en colectivo. Ah, bueno, o sea, digamos, de alguna manera usted pudo venir a trabajar Sí, por colectivo. llegamos, sí, sí. ¿Cree que el paro, digamos, es la solución a...? No. La gente quiere trabajar. Necesita trabajar. ¿Y la venta en general, más allá del paro, cómo viene? Bueno, acá bien porque son clientes de toda la vida. Claro. La verdad que bien, pero bueno, hoy está muerto. Claro, días como hoy te condenan. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, suerte, gracias. Bueno, ahí estaba Juan Pablo, la palabra de, bueno, algunos comerciantes que trabajan o en la calle o con el local acá a la vereda. Y esta es la postal. Obviamente no funcionan los trenes, pero sin dudas que haya colectivos y mueve bastante a todo el público, ¿no? Muchas gracias, Rama. En un rato volvemos. Me voy con Maxi Sardi a la pantalla.